El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, oficializó un aporte de $10.000 millones para la recién inaugurada Junta de Paz, organismo que busca intervenir en el conflicto de Gaza y otras crisis globales. La instancia, que reúne a más de 40 líderes internacionales en Washington, se presenta como una alternativa a los foros multilaterales tradicionales. Para analizar el impacto y alcances geopolíticos nos acompaña hasta ahora el analista internacional y académico de la Universidad del Desarrollo, Jorge Sanz. Muchas gracias por acompañarnos, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo interpretar esto, no? La creación de este nuevo ente, grupo, ¿cómo lo podríamos ir configurando? Mientras tanto, un organismo internacional que lo impulsaba por el presidente Trump, pero no nos olvidemos que esto está legitimado por un mandato del Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad le entrega a Estados Unidos, renuncia a su trabajo, y eso es lo más impactante de todo. Renuncia. Es bueno el concepto, renuncia a su función, trabajo, objetivo, para delegarlo a otro. Sí. Podemos ampliar eso después, profundizar. Y Estados Unidos, dentro de su plan de paz, instala esta Junta de Paz. Y esa Junta de Paz está en los 20 puntos o algo así que tiene el plan de paz. Y esta Junta de Paz lo que está buscando es estabilizar el despliegue de las fuerzas internacionales, ayudar en la reconstrucción, manejar el sistema de reconstrucción y todo lo que tenga que ver con hoy día, con la paz en Gaza. Hay otros rumores que va a repasar a la ONU, etcétera, pero hoy día el mandato es la paz de Gaza y está centrado solo en Gaza. Ahora, déjame volver a ese punto. Ya. Mandata el Consejo de Seguridad y renuncia, digamos, a lo que es su objetivo, función y, para qué decir, todas las críticas que se dan sobre la ONU y el Consejo, pero ¿por qué finalmente termina renunciando a eso el Consejo de Seguridad? ¿Cuál es el argumento ahí y cuál es la lectura también? Porque el Consejo de Seguridad tiene este poder de veto, y en ese poder de veto está Rusia, y Rusia tenía intereses en esa zona. Por tanto, estoy elaborando una hipótesis sin tener los datos. Entonces, lo que hace, lo más fácil, y ante el apremio que significaba detener la guerra en Gaza, lo que hace es aceptar el plan de paz de Estados Unidos y responsabilizar a Estados Unidos. Y saca un mandato, que el mandato es el documento ejecutivo respecto del cual las tropas de paz cumplen sus tareas. Saca un mandato donde le entrega la responsabilidad del plan de paz en Gaza a Estados Unidos. Y ellos se retiran del plan de paz. Es decir, esto es una responsabilidad de Estados Unidos, no necesariamente de la ONU. Y eso es muy curioso porque nos muestra el decaimiento de la ONU, nos muestra la falta de capacidades que tiene la ONU. Sin embargo, el Consejo de Seguridad, que también está involucrado en esta falta de capacidad y probablemente sea uno de los responsables, el Consejo de Seguridad hace un último esfuerzo y dice, ok, esta guerra la tenemos que parar y vamos, y Estados Unidos se hace cargo porque nos presentó el plan. Claro, porque finalmente ese renunciar es, yo no puedo hacerlo, y no puedo hacerlo porque hay todo un tema con respecto a reformar el Consejo de Seguridad en términos del poder de veto que tienen los integrantes. Ahora, voy a entrar a lo que ha sido esta primera reunión, digamos, reunión del grupo. Pero claramente si uno hace un análisis, y voy también desde la hipótesis, ¿no? Me arrogo eso de hacer una hipótesis. Esto podría ampliarse a cualquier tipo de conflicto. Porque claro, por ejemplo, el tema, vamos a hacer un plan de paz por Ucrania. Rusia está en el Consejo de Seguridad. ¿Sabe qué? Voy a delegar entonces el tema de Ucrania. Irán, viceversa. Intereses que tengan los integrantes del Consejo de Seguridad. O sea, es un precedente para lo que puede ser ya un cambio completo en términos de cómo organismos multilaterales, no la ONU, terminan solucionando conflictos internacionales. O al revés, en la medida que el multilateralismo falla y no es capaz de solucionar los problemas, entonces le traspaso a alguien que los quiera solucionar. En este caso, Estados Unidos. Y probablemente, de acuerdo a las áreas de influencia que sacó Estados Unidos en su estrategia de seguridad, probablemente un problema que hay en Asia se lo van a cargar a China. Entonces, podría ser. El problema está en que finalmente le encargamos a países que tienen sí o sí intereses, digamos, en que un conflicto, lo pongo en esa línea, se resuelva o no. Son parte interesada. Por la paz estamos todos interesados, pero aquí hay intereses más allá de la paz. O el poder para solucionarlo. También. Sí, claro, el efectivo.
ese punto es relevante y hoy día el que ha mostrado las ganas de solucionar y poner la paz en todas partes del mundo es Estados Unidos. Entonces se lo entregaron a Estados Unidos. Y no podemos tomar esto solo como un hecho aislado. Tenemos que tomarlo y pegarlo, por ejemplo, en el mensaje que hace el secretario de Estado Marco Rubio en la conferencia de paz, de la conferencia de seguridad de Múnich, donde dice, hay una nueva forma de solucionar los problemas de paz. Bueno, esta es una. O lo que hizo en Venezuela, de decir, bueno, este señor nos está molestando en nuestra área de influencia, lo sacamos. Cosas que el multilateralismo no había hecho. Sí, claro. Entonces hay una nueva forma de llevar adelante las relaciones internacionales, que es el anuncio del mismo presidente Trump. Ahora, se podría pensar que efectivamente cuando falla el multilateralismo representado en un organismo internacional como es la ONU, tenemos que ver otras opciones porque finalmente la paz está costando, la falta de paz cuesta vidas y ese es finalmente el gran objetivo. Ahora, es bien, uno podría decir desde la crítica contradictorio, entregarle esa potestad, en este caso, a Estados Unidos, cuando tiene en la mesa una rama de olivo, podríamos decir, pero al lado, y en lo clásico, el botón de las armas nucleares. Sí, claro. Y esa es la realidad hoy. Sí. Una de las características del presidente Trump es que escribe todo. Y todo lo que está haciendo lo tiene escrito en su estrategia de seguridad. Así es. Entonces, la narrativa que nosotros estamos viviendo es la idea que tiene el presidente Trump de cómo tiene que ser el mundo. Y el mundo se está manejando a partir de los intereses de Estados Unidos. Si nosotros escuchamos y leemos el discurso que hace el primer ministro de Canadá en Davos, dice el mundo vivíamos en un mundo prestado, administrado, financiado, protegido por Estados Unidos. Y hoy día que Estados Unidos se retira, se nos desordena todo. Entonces, el presidente Trump lo que hace es, ok, Estados Unidos va a ser el más grande, va a seguir siendo el más grande, me voy a preocupar de los intereses de Estados Unidos, no de los intereses del resto del mundo, sino que los de Estados Unidos. Y para eso necesito paz, y necesito paz en áreas que son bien determinadas, el mundo occidental. Por eso la intervención en Venezuela, por eso que está dejando caer a Cuba, por eso que no le permite a México mandarle petróleo a Cuba, y por eso que suceden las cosas. El área del Medio Oriente es un área de su interés porque está su principal aliado ahí. Y Gaza va a ser de su interés. ¿Y por qué tan importante esta Junta de la Paz? Porque por primera vez los países árabes están involucrados en llevar adelante la paz en la zona. Antes no estaban. Antes la ONU tenía observadores, Estados Unidos que participaba de vez en cuando, Israel que ponía el poder encima, pero los árabes se empezaron a retirar de a poco. En el periodo anterior, el presidente Trump crea, y junto con el presidente Biden, que también lo mantiene, estos acuerdos en que los países árabes van firmando la aceptación de la existencia de Israel. Y hoy día lo que se está buscando es que los países árabes que van a cooperar en la paz de Gaza también tengan ese concepto de que Israel tiene el derecho a existir. Por eso que Estados Unidos lleva esta Junta de Paz, involucra a muchos países, entre ellos los árabes, que son los que dan inicio a estas primeras conversaciones, para llevar adelante la paz en la zona. Y la paz en la zona tiene que ver con el interés de Estados Unidos de que esa zona esté en paz, porque hay muchos elementos que se juegan ahí. Claro. No vamos a hablar de Turquía, del petróleo, de Irán, pero porque lo que se está jugando ahí es construir una zona de paz. Claro. ¿Qué se saca limpio de...? Bueno, es bien reciente, digamos, estamos viendo las imágenes de lo que fue la reunión con los distintos mandatarios a nivel internacional, con el presidente Trump, Marco Rubio, y también el vicepresidente de Estados Unidos. Pero ¿se saca algo en limpio de estas primeras citas más allá de la fotografía y las buenas intenciones? Yo creo que las buenas intenciones. Lo segundo es que... Que las buenas intenciones de per se no son malas, no las quiero decir como... No, pero sí, son un punto de partida. Exacto. Sí, por supuesto. Sí, claro. Las buenas intenciones. Queremos que haya paz. Y eso ya es importante. Sí, claro. Es súper importante. Totalmente. Incluida la FIFA, incluido todo esto. Que Estados Unidos empieza a reposicionar, porque en algún minuto lo fue, después se retiró, se empieza a reposicionar como el actor central de la mediación en un espacio político, en el mundo político, donde la ONU empieza a ser percibida, a ser notada en un decaimiento que es poco efectiva, que no nos sirve, que el multilateralismo se está muriendo y ONU se está cayendo con ellos. Entonces Estados Unidos recupera una posición y se instala en el centro del mundo. Esta junta
que no está auspiciada, pero está controlada de alguna forma por el Consejo de Seguridad, abre de nuevo este debate sobre el multilateralismo. ¿No funciona o no funciona? ¿Cambió el mundo o no cambió el mundo? Claro. Y esa es una discusión que Estados Unidos la va a poner encima de la mesa, porque tiene muchas ventanas abiertas de Estados Unidos. Tiene Cuba, tiene Groenlandia, tiene Canadá, tiene mucho. Irán ahora, lleva 2 portaaviones en el área de Irán. Sí. Irán dijo, voy a hacer ejercicios militares, lo está haciendo con Rusia, por lo tanto ya tenemos otra zona encendida ahí que es peligrosa. Entonces Estados Unidos se está posicionando como un actor de paz, pero un actor de paz que va a llevar la paz de acuerdo a los intereses de Estados Unidos y no de acuerdo a los intereses del mundo como pudo haber sido Naciones Unidas. ¿Qué papel pueden jugar? Porque aquí es clave Estados Unidos, obvio. Sí. Pero ¿qué papel pueden jugar el resto de los países que están en esa fotografía? Pienso, por ejemplo, está el presidente de Argentina, Javier Milei, en términos de los países latinoamericanos que están dentro de este grupo. Los roles, aparentemente, el presidente Trump está ahí con los que, comillas, serían sus amigos. ¿No es cierto? Sí, claro. Pero lo que empieza a pasar aquí, que si este grupo empieza a crecer, empieza a tomar capacidades, empieza a ser potente, el riesgo de la fragmentación del sistema internacional se empieza a disminuir. Ya. ¿Por qué? Porque va a haber un grupo de estados que efectivamente quiere llevar adelante un proyecto de paz o un programa de paz y le va a empezar a quitar atribuciones a Naciones Unidas y Naciones Unidas va a caer en esta depresión donde no tiene las herramientas para llevar adelante sus proyectos. Y perdona, Jorge, déjame hacer otra hipótesis, digamos, en base al análisis que tú haces. Son presencias en las distintas regiones del mundo donde los países, claro, van por la paz, pero también con el disuasivo para generar paz. Y ese disuasivo es contra lo que uno pensaría es justamente la paz, que es ejército, armamento, entre otros. Claro. O también situaciones económicas, bloqueos, sanciones, que sabemos que también va funcionando así esto, en las negociaciones. Sí, y se empieza con Estados Unidos al centro, claro. se empieza a constituir un grupo tan poderoso que es capaz de enfrentarse al acuerdo de Shanghái que apoya a China y a los BRICS que están manejados por China. Entonces, lo que estamos viendo es la construcción de un orden, no sé si un orden mundial, entiendo. La construcción de una estructura mundial, claro, que es distinta a lo que estábamos viendo. Porque este grupo no existía y este grupo es tremendamente potente. Entonces tenemos un grupo potente que está detrás de China, como los BRICS y el acuerdo de Shanghái, y estamos construyendo un grupo potente, o se está construyendo un grupo potente que se va a instalar detrás de Estados Unidos con un objetivo, comillas, que es la paz. Entonces estamos viendo una nueva forma de relacionarse Oriente y Occidente en un estado de tensión donde el mundo, recordemos que el mundo no tiene la protección nuclear hoy día que tenía hace un mes. Ya no la tiene. Entonces, hay muchos elementos que están apurando estas situaciones donde efectivamente se tenga que llegar a acuerdos. ¿Y acuerdos por qué? Acuerdos por la paz. Porque hoy día un error puede costar demasiado caro. Esto, y por último, agradeciendo el análisis, Jorge, como siempre, ¿no? Vuelvo al tema de Naciones Unidas. Sí. ¿Les va quitando más músculo o más que quitando? Muestra de que tiene muy poco músculo Naciones Unidas en tiempos donde se busca reformar de una manera profunda, estructural, con la dificultad que tiene en términos, por ejemplo, el Consejo de Seguridad, porque los intereses están totalmente cruzados. Pensando también en, y hago la bajada chilena, ¿no? Cuando se postula a la expresidenta de la República, Michelle Bachelet, para llegar a la Secretaría General de Naciones Unidas. Este tipo de manifestaciones van dejando a uno bastante más desmejorada, ¿no? Por decirlo menos. Sí. Sin meterme en la discusión política. Por supuesto, hago el link solamente, pero va mucho más allá. Es para reforzar eso. Yo no sé si le están haciendo un favor a la expresidenta Bachelet o la están metiendo en una camisa donde va a tener muchas dificultades para poder manejarse. Claro. Porque lo que estamos viendo ahí, yo creo que no es necesariamente el reemplazo de la ONU. Pero la ONU se va a quedar en el segundo plano, se va a quedar probablemente con el calentamiento global, que a este grupo no le preocupa. No. Se va a quedar probablemente con la Organización Mundial de la Salud, que si Estados Unidos no le pone los recursos no funciona. Se va a quedar con un papel secundario, entendiendo que el rol de la ONU es la paz y la seguridad del mundo. Entonces, si ese rol
se lo ponemos a una estructura distinta como es esta Junta por la Paz, Naciones Unidas empieza a perder relevancia en la discusión mundial y pasa a ser una organización más. Podría ser. Ojalá que no, porque Naciones Unidas es importante, pero la verdad es que no tiene las capacidades hoy día para llevar adelante un proyecto de paz en el mundo. No las tiene. No las tiene. El Consejo de Seguridad renuncia a esa posibilidad y se la entrega a Estados Unidos. No, Entonces, es muy complicado el momento que estamos viviendo y además el impulso que le está dando el presidente Trump y Estados Unidos en particular a llevar adelante el proyecto de Estados Unidos para la paz en el mundo deja fuera a la ONU porque Estados Unidos tiene la fuerza y la ONU no la tiene. Jorge Sanz, como siempre, gracias por acompañarnos en Canal 24 Horas, Jorge. Que estés muy bien. Nicolás, encantado de conversar contigo. Gracias. Un abrazo, cuídate, chao. Vale.